Cerraba el episodio anterior, el primero de la cuarta temporada, comentando que el optimismo podía llevar a una serie de problemas. Este de hoy es, por tanto, un episodio de reflexión. Yo no lo sé todo, yo no lo sé nada, donde vamos a tratar de comentar sobre este tema. En principio, parece que ser optimista nos puede ayudar a llevar a cabo todos nuestros proyectos de investigación o cualquier otro tipo de proyectos, porque por una parte el ser optimista es posible que nos ayude a generar nuevas ideas, una gran cantidad de ideas, y que además todas esas ideas que generemos nos dé la suficiente energía como para tirar adelante con todas ellas. Muchas otras ventajas que seguro que ya conocéis por vuestra propia experiencia. Pero cuidado, lo que vamos a comentar hoy son algunas razones, algunas reflexiones de por qué todo este optimismo puede ser a veces un gran problema. En primer lugar, una de esas situaciones, uno de esos posibles problemas es que ese exceso de optimismo a veces no nos permita ver bien la realidad, no nos permita ver bien los problemas que se nos pueden producir y que me haga embarcarme en una serie de locuras o quimeras que finalmente no voy a ser capaz de llevarlas a cabo. Por otra parte, al generar exceso de ideas, en estas situaciones de exceso de optimismo, todo esto hace que intentemos emitir o canalizar o usar la misma energía sin pensar muchísimo en todo tipo de proyectos y ideas que se nos ocurren. Es a veces el hacer las cosas sin reflexionar y sin considerar luego más tarde de manera más fría si podía tener sentido todo esto que inicialmente y en caliente habíamos planteado. Además, tenemos que tener en cuenta que muchas veces, aunque nosotros tengamos la sensación de que podemos hacer toda esa gran cantidad de cosas, que va a ser nuestro cerebro el que nos va a engañar a nosotros mismos, y es uno de los agentes, uno de los factores con el que creo que tenemos que tener más cuidado a la hora de plantear toda esta serie, toda esta gran cantidad de posibilidades tan interesantes. De estas situaciones vamos a comentar algunas posibles soluciones para, primero, evitar estas situaciones de exceso de optimismo y, segundo, en el caso de que se produzcan, ver qué se podría hacer en principio para salir lo más airoso posible. Bien, pues en primer lugar, el que es muy optimista, tiende a evitar problemas y a no considerar su existencia. Entonces eso le puede causar que no vea todas las complicaciones que se van a producir. Para ello, lo más fácil y lo más práctico sería que a la hora de embarcarnos en un proyecto, antes de empezar ese proyecto, nos forcemos a escribir primero 3 posibles grandes problemas que van o podrían aparecer en ese proyecto y que podrían perjudicar el desarrollo del mismo. Aquí tenemos que ser lo más sinceros y lo más realistas posibles y forzarnos a hacerlo, aunque nuestro carácter optimista en este caso nos diga que esas situaciones no se van a poder pasar, pero tenemos que hacerlo. Es un ejercicio muy importante. Y al mismo tiempo, lo que podemos tratar de hacer es que para cada uno de esos 3 grandes problemas encontrados, proponer 3 posibles soluciones lo más detalladas posibles. Esto nos va a forzar a tener que observar todos esos problemas desde una gran cantidad de diferentes ángulos posibles y a forzarnos a darle una pizca de realismo a ese proyecto tan maravilloso, a esa idea tan estupenda que en principio se nos había ocurrido. Y quizás si primero somos capaces de hacer este ejercicio y de presentar esos 3 posibles problemas y para cada uno de ellos esas 3 posibles soluciones, quizás al final vemos el proyecto de otra manera y hemos adquirido un tinte no tan optimista, sí más pesimista, y que nos va a permitir ver un poco más cautelosamente todo esto que habíamos planteado. Quién sabe, podría incluso pasar que después de ello digamos, mira, este proyecto no lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer más tarde, o lo voy a poner en pausa, o viendo estos problemas que no había considerado al principio, lo voy a dejar para un tiempo más tardío o para otro momento en que se den otras circunstancias en que lo pueda llevar a cabo de una manera mucho más eficiente. Esto para nosotros serían buenas noticias al habernos dado cuenta de que en ese caso ese proyecto no lo podíamos haber llevado a cabo en las condiciones normales e idealistas que nos habíamos planteado inicialmente. Yo incluso recomiendo aquí tener una plantilla preparada
para los posibles problemas y sus posibles soluciones, porque así va a ser mucho más fácil introducir toda esa información que vamos a necesitar. Por otra parte, cuando presentéis vuestros proyectos de investigación, ya sea a nivel nacional, regional, internacional, etcétera, esto es lo que comúnmente se llama plan de contingencia. Por tanto, será un ejercicio muy útil que os acostumbréis a realizar para luego incluir directamente en muchos de los apartados que son obligatorios en gran cantidad de entidades financiadoras. Luego, en línea de lo anterior, lo que podemos hacer también, y va a depender mucho del tipo de investigación que estemos realizando, es contar con el feedback, contar con la opinión de colegas de nuestro entorno o de personas de confianza a las cuales les podamos hablar de ese nuestro proyecto, o incluso enviárselo si lo tenemos escrito por completo para que nos den su opinión tanto de nuestra idea optimista inicial y también de los problemas y soluciones que hemos planteado. Esta costumbre nos puede ayudar muchísimo para pulir nuestros proyectos, pero siempre tenemos que tener cuidado de que no nos suceda nada que, por ejemplo, se le enviamos a alguien quien no tenemos mucha confianza y que nos pueda copiar esas ideas y publicarlas por su parte. Si queréis hacer esto, también os recomiendo que hagáis un pacto de socios entre colaboradores o incluso entre grupos de investigación antes de enviar toda esta información confidencial. Ese tema lo he tratado muy en detalle en el episodio del podcast número 173, que tiene por título Pacto de socios entre grupos de investigación. Y también lo comentamos en el episodio número 167, que tiene por título Errores típicos al comienzo de la carrera investigadora y búsqueda de ayuda. Nada más quiero contar en este episodio corto de reflexión, que lo quería hacer realmente corto y además concentrado. Por otra parte, y por último, no tenemos que olvidar que este episodio está dedicado a todos los que pequéis de ese exceso de optimismo, el cual en ciertos contextos psicológicos se le denomina como positividad tóxica y que fue descrita por un psicólogo llamado Konstantin Lukin, en el cual él describía que esta actitud que comentamos en este episodio de optimismo excesivo y permanente ante cualquier circunstancia hace que neguemos o minimicemos las demás emociones, y esto tiene su origen, según él argumenta, en la sociedad tan competitiva en la que estamos, donde se prima sobre todo el ideal de éxito y felicidad ante otras posibles emociones o circunstancias del sujeto que está considerando o ideando toda esta serie de proyectos que quiere ejecutar en masa y la gran cantidad de ideas que ha generado. Obviamente, en el otro extremo del espectro tendríamos los investigadores, las personas que pecan de una falta total y carente de optimismo, y aquí, bueno, yo ya no me voy a meter en términos psicológicos, pero se trataría de otro tema y sería probablemente de un tipo de investigador o de persona que necesita, yo creo que, trabajar con otra serie de personas que le influyan una energía positiva para que las ideas que se le ocurran a esa persona pues puedan avanzar e implementarse en la práctica. ¿Vale? Quizás dediquemos un episodio otro día para ese tema. Pero por cerrarlo aquí, hoy hemos hablado de los problemas del exceso de optimismo. Espero que os haya sido interesante. Y si queréis comentar algo, pues ya sabéis, os podéis venir a nuestra comunidad. Tenéis los detalles en la nota del programa. Y nada más, que tengas un maravilloso día y hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación, y también, sobre todo, gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto ya es el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar, pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación.
Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería que te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a
Anchor FM/Horacio-PS, y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.